¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast, aquí en TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Hoy con una invitada de lujo en este nuevo programa de TVUCT, Ana María Salinas, psicóloga. Ana María, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Académica con una vasta trayectoria, jefa de carrera actualmente de la carrera de psicología de la UCT, pero ha pasado por distintas casas de estudios superiores en distintos roles muy importantes todos. Además sumando millas de horas de vuelo, ¿no? Sumando millas, kilómetros de experiencia que le han llevado hoy día a ser un referente en el ámbito de la psicología educativa, que, convengamos, Ana María, es un tema más que contingente hoy, ¿no? Así es, pues estamos en hartos procesos de cambio sociales, culturales, políticos, donde la psicología educativa cumple un rol fundamental. Prevención, promoción de la salud mental es un sello y un foco en los próximos años. El tema de la prevención como tal, siempre se habla de esto, ¿no? Pero a la hora de ponerlo en valor, de hacerlo carne, cuesta, porque la comunidad no siempre le toma el valor a la prevención, ¿no? Sí, yo creo que hemos pasado por distintos momentos. Hoy día es un momento propicio, porque parece ser que se nos subió el agua al cuello un poquitito en términos de los diagnósticos de salud mental. Hay preocupación en distintos actores sociales, políticos, se están estableciendo recursos, por lo tanto parece ser que justamente y en el entorno de lo que ocurrió con la pandemia se visibilizó. No es que haya sido un problema inexistente, pero se incrementó, se visibilizó y se está empezando a trabajar firmemente en eso, lo cual siempre hay que ver las crisis como oportunidades, decía Einstein. En eso está. Esto de visibilizar también ha llevado consigo, por un lado, como dices tú, la visibilización, pero también el aumento exponencial de casos, de temas, de condiciones, además de poner en evidencia distintos trastornos, además, que han impactado mucho en el ámbito educacional, ¿no? Sí, bueno, la epidemiología indica un claro incremento en las consultas. La Araucanía apareció un dato hace poquitito, hace un par de semanas, 66% de incremento en consultas de salud mental de población escolar, joven. Tremendo. 66%. A nivel país, un incremento durante post-pandemia de 103% en psiquiatría, consultas de psiquiatría, en población joven también, esos son menores de 15 años. Las tasas de suicidalidad, que puede ser el dato que más preocupa, un incremento importante en la población joven, y hay ciertos grupos también que son más vulnerables, tanto a alteraciones de su salud mental como a conducta suicida. Entonces no podemos hacer vista gorda, ¿no es cierto?, de que estamos teniendo mayores, no solamente en la población joven, pero con particular preocupación para la psicología educativa, este grupo etario. Este grupo etario que más tú has trabajado, has estado mirando también un poco más de cerca que el común de los psicólogos, sino que ha sido un foco de atención para ti en donde has estado trabajando. ¿Qué elementos consideras que hoy día están un poco generando esta condición? Además, esta mirada de aumento exponencial en los casos, ¿no? Sí, mira, siempre son procesos multifactoriales, bien diversos, no hay una causa única, siempre hay una base biológica que nosotros podemos decir, ya sea por la propia edad, la adolescencia, la infancia, el crecimiento, ¿no es cierto? Y factores de autocuidado biológico también, que es la calidad del sueño, la alimentación, la actividad física. Hemos tenido un cambio importante. Algunos autores señalan que es producto de las redes sociales, ¿no es cierto?, de internet, que ha modificado la forma de vida, de la cotidianidad de los niños y jóvenes. Menos actividad física, por lo tanto menos endorfinas, por ejemplo, alimentación más procesada, por lo tanto menos vitaminas, menos nutrientes, y el estar adherido un poquitito a las redes ha significado menos horas de sueño, menor calidad de ese sueño, estamos expuestos a luces hasta más tarde, qué sé yo. Entonces hay factores biológicos y sin duda que socioculturales. No sé, el haber estado en esta reclusión producto de la pandemia marcó un antes y un después, o hay un incremento importante. Entonces eso es un factor que no se puede negar. El aislamiento, la pérdida del contacto social, que es tan saludable, los amigos, ¿no es cierto?, el poder conversar, el desahogarse, el escuchar puntos de vista del otro, se perdió por un tiempo. Y al retornar costó, había miedo, había secuelas.
Entonces ese es otro factor sociocultural. Va pasando que pasa la pandemia, ¿no? Vivimos todo este confinamiento mundial y dijimos, aquí vamos a aprender lecciones. Y pareciera que no aprendimos tanto y se nos va olvidando, pero las secuelas como internas van quedando o se han mantenido al tiempo y de pronto empiezan a reflotar ante, no sé si estímulos, pero esto que tú señalas tiene directa relación de pronto con hechos vividos en la pandemia también. Yo creo que pudiésemos haber aprendido más, pero no es que no hayamos aprendido tanto. Qué bueno, corríjame en eso, por favor. Sí. Me gustaría recalcar que sí, de alguna manera tomamos conciencia, ¿ya? Y empezamos a establecer las bases, por ejemplo, cambios políticos. Que haya Plan Nacional de Salud Mental existía, ¿no es cierto? Pero hay una renovación ahora, también hay una actualización del Plan de Prevención del Suicidio a nivel nacional, es decir, está un Estado, una estructura pública trabajando en función de mejoras para la salud mental. Hay, por ejemplo, centros de pesquisa, de centros centinela que se llaman, que están detectando comportamiento suicida, por ejemplo. Es decir, hay ciertos aprendizajes y hay de manera valiosa también una nueva política de convivencia escolar. Entonces eso yo creo que de alguna manera es un tipo de respuesta que tenemos frente al fenómeno. Ajá. Y la reactivación educativa, que es también como dar nuevos énfasis, ¿ya? Pasamos años de escolaridad pública y de escolaridad, digamos, básica y media, centrados en los contenidos, en las evaluaciones, y hoy día está abriéndose la ventana para que entre la educación emocional, el trabajo en salud mental de los profesores, temáticas que no se conversaban antes de la pandemia. Y eso de la salud mental, tanto en estudiantes como en los profesores, parece clave cuando vemos muchos profesores con una alta exigencia y además con un público cada día más diverso y con distintas condiciones de salud mental o condiciones que hace probablemente 10 años no sé si no se veían, pero no estaban tampoco detectadas o no había una evaluación previa, y hoy día hay distintas condiciones que pareciera ser mucho más natural que ante la duda se consulte. Hay una mayor tal vez conciencia de ese tema que permite que la familia, o que lleva a que la familia puedan detectar que su hijo o hija tiene tal condición, pero llegan al mismo sistema escolar. Y ahí yo creo que se genera una brecha importante entre lo que necesita cada estudiante versus lo que las escuelas, colegios pueden ofrecer. Mira, es que como decíamos que es multifactorial, mira, en la primera parte de lo que tú señalabas está el tema de los profesores y su trabajo, y los profesores y su propia salud mental, ¿ya? Los profesores ha sido considerado un grupo de riesgo, una profesión de riesgo, pero en salud mental, no en salud física quizás. Hay una harta sobrecarga, hay harta tarea administrativa. A la mayoría de los profes pudiésemos decir que les gusta mucho su trabajo, ¿ya? Esto es vocación y no dinero. Claramente no les gusta mucho la interacción con los jóvenes, la mayoría está apasionado por su disciplina, pero se ven sobrecargados por aspectos administrativos que sobrecargan de manera de cascada. Ministerios, a nivel regional, instituciones, directivos, UTP, profesores, ¿no es cierto? Más la presión de las familias y de las propias demandas de los estudiantes. Entonces los profesores son un grupo de interés en el sentido de que su salud mental es esencial, porque ellos pasan gran parte del día con los niños y jóvenes, son un modelo a seguir, ¿no es cierto? Se han constituido en fuentes de apoyo importantes, guías, detectores, ¿no es cierto?, a veces de problemas más importantes, más serios, y ellos están transitando de un trabajo bastante intraaula, como más en solitario, incluso con recelo de pronto en algunas instituciones, a un trabajo que tiene que ser más colaborativo. Hacer guías de aprendizaje juntos, planificar juntos, hacer evaluaciones juntos, de tal manera de distribuir la presión laboral, la carga, compartir ideas y que sean ambientes gratos para los profesores. Entonces, quizás una de las labores importantes de los directivos escolares sea el bienestar de sus profesores. Si sus profesores están bien, la consecuencia en cascada va a ser inversa, que los niños van a estar mejor, ¿ya? Generan ciertas condiciones de bienestar. Y también podríamos decir que esa es una nueva mirada, o una mirada tal vez un poco más
más basada en hechos y en la contingencia que se vive hoy día en la escuela, esto de plantear a los profesores como el principal activo también de las escuelas, que siempre lo ha sido, pero concentrar un poco los esfuerzos en darle una mayor calidad en sus espacios de trabajo. Sí, yo creo que forma parte de la nueva política. No es una idea nueva, ¿cierto? Claro. Es algo que siempre ha sido importante, pero paradójicamente llenábamos de horas y horas de trabajo a los profesores. Tanto así que muchos históricamente padres, generaciones previas, profesores ya jubilados, pasaban las horas de corrección en su propia casa, ¿cierto? Sí, claro, es un clásico esa imagen de ver a los familiares del ámbito de la educación corrigiendo pruebas, haciendo pruebas. Claro. Sí, Entonces eso de alguna manera va mejorando. También la reactivación hace que no tengamos un foco tanto en los contenidos, tanto contenido versus el desmedro que puede tener eso en educación emocional, valórica, etc. Entonces, de alguna manera, sí es parte del nuevo sello laboral en general. Por ejemplo, si tú piensas la ley Karin, emerge para todos los profesionales, para todos los trabajadores. Por lo tanto, los profesores también tienen que ser cuidados y cautelados en el sentido del buen trato. El tema de las licencias médicas que se incrementó en los profesores pre-pandemia, durante la pandemia, post-pandemia, también es otro dato que involucra que los profesores tienen que se tienen que cautelar su bienestar. ¿Ya? Esa es una de las variables, ¿cierto? Claro. El bienestar de los profesores. Y en la política de convivencia educativa actual, hay un eje que tiene que ver con el bienestar y la salud mental de los equipos, profesores, asistentes de la educación. Antes los dejábamos de lado, teníamos un foco exclusivo en los alumnos, Claro. pero eso terminó después de 15 años de modelo de convivencia escolar, no con los progresos que uno hubiese esperado. Estuvo medio quemado el sistema en ese momento. Bueno, por lo menos, como tú decías, existe el aprendizaje también de parte de aquellos que toman las decisiones a la hora de plantear también propuestas en este sentido. La investigación, la academia, las instituciones de educación o los investigadores o profesionales tienen un rol clave también a la hora de poner en evidencia estos temas, poner en valor, de agregarles también unos inputs para que las autoridades finalmente vayan tomando las decisiones. Exacto. En eso, ¿no? Exacto, los estudios de bienestar docente han emergido muchos estudios recientes, los programas de apoyo hacia el profesorado, no había tanto, no se consideraba tan necesario. En la Araucanía hay, ¿cómo se llama?, iniciativas que son pioneras de apoyo, por ejemplo, el modelo de la red de Araucanía Aprende. Ajá. Tuvo un apoyo en salud mental para los profesores. Me tocó a mí participar con colegas psicólogos, dirigiendo un equipo de psicólogos que tenía unas horas de atención grupal a profesores de distintas escuelas en la red. Y claro, iniciativas que son desde la academia, desde la organizaciones públicas y desde la investigación también. Hay muchos autores publicando en relación al bienestar docente, al fenómeno de colgar el delantal, por ejemplo, al fenómeno de los tutores y sus profesores novatos, y cautelar y potenciar que se cuide la salud mental de ese grupo que tiene un rol preponderante. O sea, sería como el corazón de la escuela, el cerebro, digamos, el corazón serían los niños, el cerebro de la escuela serían sus profesores. Y se ven enfrentados, como conversábamos, a este escenario adverso en algún sentido de tener que responder ante 30 o 40 niños en una sala, porque eso no ha cambiado muchísimo. El volumen de estudiantes que hay en los espacios físicos es súper grande y a veces no dan abasto simplemente. Además, lo que yo te trataba de preguntar delante malamente, pero tiene que ver con al enfrentar una sala de clase, un profesor con una formación profesional, etcétera, pero sin una capacitación en psicología que le permita abordar detalles o uno a uno, y tiene estudiantes con distintas condiciones. ¿Cómo se puede mejorar eso? A mí me cuesta visualizarlo en la lógica de que ellos se enfrentan día a día, media jornada, una jornada entera, y a veces distintos cursos, por supuesto, pasan por 4 o 5 cursos en un día, y enfrentan distintas condiciones y requieren entregar su contenido, contener, entregar información, recibir feedback, pero además ser capaces de empatizar. No sé, es una fórmula bien compleja si uno lo mira como un apoderado, como usuario o como una profesión que se ve enfrentada al extremo permanentemente.
Sí, es emocionalmente desgastante, por eso decíamos que era de alto riesgo psicosocial el ser profesor. Ahora, una clarificación importante es que la labor del profesor no es atender clínicamente, No, por ¿cierto? supuesto. Sin duda. Pero sí puede detectar y derivar de manera oportuna, ¿cierto? Y hacer todas las estrategias de prevención, es decir, formar parte y ser parte también de las estrategias de prevención. Las estrategias de prevención tienen mucho que ver con generar condiciones de bienestar, identificarlas, resolverlas, no hacer caso omiso a las condiciones laborales, ¿no es cierto?, a los problemas de comunicación o interpersonales, que eso no pase, que no pase el año completo y el año siguiente con ese tipo de problemas en las instituciones, te fijas, o en tu día a día. Ahora, yo como profesor me enfrento a una dinámica diversa, efectivamente. Se está investigando y conociendo más acerca de neurodivergencias, ¿ya? Pero siempre han existido. Y los programas de integración escolar existen hace bastante tiempo y eso interpela al profesor, no desde el punto de vista clínico, pero sí desde el punto de vista pedagógico. Tengo que ser capaz de diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje para todos, ¿ya? Y si uno empieza a pensar en personalizar aquello, es imposible. No puedo hacer 10 guías diferentes o 10 pruebas distintas para la diversidad que tengo. Tengo que enfocarme en lo que se denomina diseño universal. Un diseño accesible, es igual que esto parte de la arquitectura y de la infraestructura, accesible para todo tipo de capacidades, ¿no es cierto?, o discapacidad. También el aprendizaje, que sea accesible para personas con distintos tipos de necesidades, ya sea neurodivergencia, problemas, ¿no es cierto?, o discapacidad, no sé, ceguera, sordera, te fijas, discapacidad intelectual. Yo empiezo a construir, por eso es importante la colaboración entre profesores y entre profesionales, a construir experiencias de aprendizaje donde sea una especie de menú, digo yo. Vamos a comer, Francisco, tú eres vegetariano y a mí me encantan los asados. Ese restaurante tiene que tener carne y verduras, porque si no, comes tú y yo quedo con hambre, o tú no puedes ni siquiera comer, te fijas. Este colegio, esta experiencia educativa tiene que ser un menú omnívoro, digamos, de experiencias de aprendizaje donde si yo quiero carne o verduras, yo puedo optar. Si en este momento me acomoda más, entonces ese trabajo de preparación, de generación de material, videos, guías, ¿no es cierto?, tiene que ser mucho más amplio, diverso, es costoso, tiene que ser colaborativo, tiene que estar asesorado, de tal manera que me vaya quedando un pool de herramientas para que los nuevos estudiantes y las nuevas generaciones vayan aprovechando esa experiencia. Y en ese pool de posibilidades metemos otro input que tiene que ver con el nos estamos metiendo en los profes, pero tiene que ver con la psicología también, en la lógica de captar a los estudiantes y su atención cuando están compitiendo hoy día con las pantallas, con las redes sociales, con el celular. Mira, leía ayer o antes de ayer algo que nada novedoso, pero que decía el regalo de un celular a un niño es el fin de su infancia prácticamente. Y esa frase, que si bien la escuchaba en otro formato, me hacía tanto sentido, o te pone también ese cable a tierra que es brutal al final del día, cuando tú analizas que efectivamente es abrirles una ventana que después ya cuesta mucho cerrar también. Sí, por ahí hay varias líneas de investigación. Una tiene que ver con los circuitos de recompensa, el rol de la dopamina. Ya. Es decir, el teléfono celular, la tablet, el computador tiene un efecto como adictivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la recompensa es rápida, entonces no aprendes a esforzarte para lograr o postergar la gratificación. El niño en desarrollo es impulsivo, per se, ¿ya? Y el medio social le va enseñando, si te portas bien, el domingo vamos a ir a tomar ese helado que a ti te gusta. El niño tiene que esperar hasta el domingo. Y esa es una labor que hace la sociedad, ¿no es cierto?, para el que quiere satisfacerse inmediatamente. Postergue, regule, se esfuerce, vea el premio como una recompensa a su conducta. En cambio, las pantallas satisfacen inmediatamente. Están constantemente lanzándote shots, ¿no es cierto?, de dopamina, donde hay una línea de investigación que señala que nuestros niños y jóvenes pueden estar adictos al celular, al punto de sentir síntomas de abstinencia incluso cuando le retiran el celular. Y hace poquitito aparece una noticia acerca de un suicidio relacionado con que la mamá le quitó la tablet a la hija. Es brutal, porque hemos visto videos en las mismas redes sociales donde niños que le quitan el celular hacen yo he visto en vivo algunas escenas que son
bastante difíciles de creer si es que uno no las ve respecto a niños que le están quitando o el teléfono o la tablet. Ahora, guarda relación con que tu cerebro se organiza en redes y estas redes se conectan, se mielinizan, se arman, ¿no es cierto?, se estabilizan de alguna manera en función de los estímulos que tienes. Entonces, nada es bueno en exceso. ¿Te fijas? Puede ser que el teléfono o la conexión a internet o a juegos tenga que ver con parte de la vida, no lo podemos negar, pero tampoco podemos darle rienda total y absoluta sin control parental y sin un uso acompañado, asesorado, corregulado con adultos. Entonces es un tema complejo, además que también ha afectado de alguna manera los tiempos atencionales. Claro. Se hablaba de 20 minutos, luego de 8 minutos, es como si el niño no resiste más tiempo en el aula porque está su cerebro organizado según los pintazos que le doy a TikTok. TikTok dura 1 minuto, ¿ya? Cápsulas de 1 minuto, listo, máximo nivel de atención. De tanto repetir aquello, pudiésemos tener generaciones que tienen más dificultad de mantener la atención y concentración en procesos más largos. Y ahí uno podría decir que se genera esta disyuntiva que en muchos casos, y esto podrán discutirlo los papás o no, pero es real, muchos papás le pasan al teléfono a sus hijos para, de cierta manera, librarse unos minutos de ellos y ellos hacer sus cosas o ver sus propios teléfonos, que pasa mucho también, y por una solución inmediata o de corto plazo, decir, me deja tranquilo ahora, estoy abriendo un portal, digamos, a un problema mucho mayor en el largo plazo también, ¿no? Claro, pudiese ser que todos estemos con unas cuotas de adicción. Sí. Y que no tenemos claro, no tenemos suficiente investigación todavía, es un fenómeno más o menos reciente para ver si hay cambios poblacionales, por decirlo de alguna manera, pero sí en la capacidad de atención y concentración más corta se han encontrado resultados. Y en la circuitos de recompensa que te decía yo que estamos como generando adicción. Esos dos datos con grupos importantes, ¿no es cierto?, de niños y jóvenes se están encontrando como cambios conductuales. No sabemos todavía si de redes neuronales, pero evidentemente a más temprana exposición ese cerebro es más flexible, arma su red neuronal en función de los estímulos del entorno. Tenemos todos, por decirlo así, un saco de neuronas que se va a organizar en virtud de los estímulos del entorno. Por eso a ti te dicen que le enseñes a tu hijo inglés a edades tempranas para que sea bilingüe, ya de los 3 años, porque ahí tiene las redes neuronales nuevecitas, impecables, para poder empezar a usarlas. Y por otro lado existen procesos de poda, entonces empezamos a descartar y a podar aquello que no usamos según el ambiente. Otro ejemplo que es muy básico, el blanco para los esquimales no es el mismo blanco para nosotros podamos, ¿cierto? ¿Me creerás que estaba pensando en ese mismo ejemplo? Ese ejemplo, te fijas, que es un clásico. Sí. El tema de la música, si yo no tengo un ambiente musical, a temprana edad probablemente pode aquello que no estoy usando, te fijas, y tenga más dificultades para aprender inglés, para aprender música, artes, qué sé yo, cosas que pudiésemos estar estimulando, no sobreestimulando, pero sí estimulando de manera diversa a las generaciones cuando son jovencitas, chiquititas. Y cuando nosotros planteamos esto y lo conversamos en la lógica de que eso ya está pasando, no es algo que viene, sino que está pasando ya hace un buen rato, los niños, hay un alto número de niños que tiene cierta adicción, de adultos también, esta lógica que muchas veces todos tomamos el teléfono, no sabemos para qué, pero básicamente lo desbloqueamos y abrimos sin razón aparente, ¿no? Bloqueó TikTok. Bueno, oye, claro. Tenga que venir ahí un gran hermano que nos bloquee. Una gran decisión. Una gran decisión. Países como Francia, ¿no es cierto? Eliminar los celulares en los colegios. No hay resultados todavía de los efectos de eso. Se presume que se pueden recuperar niveles de lectura y escritura, ¿te fijas? Hay que ver el otro año, yo creo, porque eso fue recién en el 2024. Pero puede ser que la vía sea una gran decisión. Sigue siendo, sí, y esto favorablemente, yo siempre trato de ver el lado positivo. Eres una optimista, claramente. El estímulo preferido de los niños sigue siendo el rostro humano. Mira. A pesar de los celulares. O sea, si tú a un niño lo miras y le sonríes, va a soltar el celular. ¿Te fijas? Pequeñas acciones. Yo quería ir a ese punto de soltar el teléfono. Hoy te decía, está pasando, esto es real, ocurre día a día, lo enfrentamos todos, de más o menos medida. Pero ¿qué hacemos al respecto si lo consideramos una adicción? Y como las adicciones, hay una forma de salir también, de salirse de eso. Pero, ¿cuál es el trabajo que tú recomendarías en esa lógica? Tengo un niño, está muy pegado con las pantallas,
el control parental falla o no tienen la disciplina, la voluntad, etcétera. ¿Cómo logras que ese niño se reconecte en esta lógica del rostro humano, por decirlo así? Depende bastante de la edad, del contexto y de cuando hay una adicción no puede sacar la adicción y dejar un vacío. La sensación de vacío es muy amenazante y muy desesperante. Voy a poner ejemplo, adicción al consumo de alcohol, por ejemplo, a las drogas, a personas incluso. La sensación de vacío te desespera tanto que recaes en el consumo. Entonces, si yo saco una adicción, tengo que reemplazarla por algo muy, muy bueno o mejor que lo que había. ¿Ya? Una cosa que depende de la edad, como te digo, que evidentemente va a ser mejor que un teléfono, es un ser humano afectuoso, ¿ya? Que sonría contigo, que juegue la pelota contigo, que pase un momento en el parque, una mascota, un amigo. Son preferidos todavía, favorablemente, los amigos versus los celulares, ¿ya? Juntarse, verse, reírse. Entonces hay que ir de alguna manera respetando los ciclos circadianos. De a poco, pues si tú estás muy adherido a una pantalla, tengo que empezar con la retracción, digamos, del estímulo en la noche. La noche es para dormir, el día es para que haya luz. Cuando no haya luz, no hay ningún tipo de luz. Apago desde las luces de la casa o bajo los niveles hasta el acceso a las pantallas, pero todo. Esto es como estar a dieta, no voy a estar en una dieta. Todos bajamos y disfrutamos a lo mejor de lo que significa la penumbra, las rutinas de horas de ir a dormir, la conversación de la última hora de la tarde, que haya un momento de relajo, combatir un poquito el mundo adulto, el estrés que nos genera preparar el día siguiente, lo que hay que hacer mañana, las cosas y la cartulina. Dios. Claro, todo el último minuto. ¿A qué hora voy a ir a hacer esto? No, frente a los niños al menos no. ¿Ya? Los niños al menos tienen que tener esa experiencia de ir organizando su organismo, porque aquí hay un organismo que está comprometido, ¿ya? Y encontrar redes de satisfacción en otros estímulos, que son más sociales, que pueden ser, no sé, pues tomar once y conversar, ir a la ducha, ¿no es cierto? Y tener una rutina bonita para irse a acostar, y evitar todo tipo de aumentos en la noche. Por ejemplo, aumento de volumen de sonido, aumento de luces, todo eso que no calza con ese ritmo circadiano. O sea, un elemento importante. Y reemplazar lo que está generando esta adicción por algo suficientemente bueno, pero mejor. Suficientemente atractivo para superar la anterior. ¿Hay o no una edad recomendable en donde ya los niños que demandan teléfono? He visto niños de 5 años con su propio teléfono. No lo comparto, pero no soy tampoco uno es quien para cuestionar eso, pero he visto niños de 5 años o menos con teléfonos propios que están todo el día básicamente con su teléfono celular, y los niños al ver esto quieren también, ven sus pares que tienen teléfono, entonces empieza este cuestionamiento social también. ¿Soy yo el equivocado por no tener un teléfono para mi hijo o hija? ¿Son ellos? ¿O no somos ninguno de los dos? Pero existe un momento en donde uno puede decir, corre menos riesgo de generar esta adicción. ¿Cómo funciona un poco eso? Según las etapas también del desarrollo, te lo pregunto. Claro, no sé si habrá una edad límite, ¿ya? Antiguamente en psicología evolutiva se hablaba de periodos críticos. Ya. Hoy en día se habla de periodos sensibles. Hay periodos que son más propicios para ciertos cambios. Por ejemplo, aprender a caminar, aprender a hablar. No son necesariamente críticos, que si se te pasa esa edad no se puede hacer nada, pero son las mejores condiciones, ¿ya? Siempre antes de la última poda, que debe ser como a los 13 años, no es la última, pero la última importante, como a los 13 años, son periodos bastante flexibles neuronalmente, ¿ya? Y siempre antes o durante la pubertad y adolescencia, que parece tan amenazante, es una etapa muy valiosa porque se reestructura todo, tu identidad física, social, tu identidad sexual, genérica, etc. ¿Eso es después de los 14, 13, 14? 13, 14, 15, incluso hasta los 17 años son periodos donde hay mucha revolución. Ya. Entonces tú organizas tu identidad de nuevo y ahí convergen los factores biológicos y sociales. Interesante eso, ¿no? ¿Cachai? Entonces es como que tienes la oportunidad de
renovarte, De hecho, sin saberlo incluso. Cari Palo, yo diría que hasta los 25 años. En los hombres hasta los 60. El género masculino. Hasta los 25 años nuestro cerebro está mutando bastante, mucho menos que en los primeros 3 años de vida. ¿Ya? Pero todavía se están migrando neuronitas hacia el córtex prefrontal, ¿ya? Y mielinizando esta parte que es la que controla la conducta. Es la zona entre las cejas, digo yo, y el pelo. En esta zona es la de desarrollo evolutivo más tardío. Es decir, tenemos una dirección, digamos, que va desde adentro y es desde abajo hacia arriba y hacia afuera en el desarrollo neurológico. Desde el feto, ¿no es cierto?, que se forma en una involución de la corteza hacia la médula, y esto que se forma madura primero desde adentro. ¿Ya? Entonces lo último que madura cerca de los 21 a 25 años sería la corteza prefrontal, que es la que regula la conducta, la que te hace tomar decisiones, hacer una planificación, decir, postergar gratificación, trabajar por una meta, ¿cachai? Entonces a los 25 años recién estamos listos. Significa que tenemos todo el pre-kinder, todo el kinder, todo el colegio, toda la universidad todavía para modificar orgánicamente la forma de ser en la vida adulta. Ajá. Si se nos pasan los 20 y tantos años, probablemente sea Difícil. ¿ya? No es imposible, porque las experiencias, el cerebro es bastante flexible, neuroplástico, ¿no es cierto?, para tener nuevos aprendizajes hasta que nos morimos. Pero esa etapa es más propicia para buenos cambios, digamos. Entonces parece tarde, pero no es tarde, parece difícil, pero incluso cuando está en su mayor pataleta de la adolescencia, uno sabe que se está configurando una nueva identidad, una nueva estructura cerebral, migrando recién los neuronitas hacia su córtex prefrontal, se están acomodando, van a empezar a tener redes nuevas, sobre todo de autorregulación. Y eso es bien esperanzador lo que tú dices, Ana María, porque hay muchos niños de 6, 7, 8 o 9 que tienen la capacidad de ser pataleta o de tener una personalidad muy fuerte, y las familias dicen, es como que es un caso perdido. No es un caso perdido. No es un caso perdido. De hecho, yo nunca diría que es un caso perdido. Es claro. Excepciones, ¿no es cierto?, de trastornos de salud mental, como la esquizofrenia, no sé, claro. O las psicopatías que tienen ahí una estructura biológica predeterminada, o algunas alteraciones de la discapacidad intelectual. Ahí tenemos, no sé, lamentables casos genéticos, congénitos, ambientales que deterioran. Y hay daño orgánico, por decirlo así. No sé, un golpe en la cabeza. Es un caso perdido, entre comillas. Sí. Nunca es perdido, pero sí es más inmutable. Pero las personas que gozan de buena salud, en general, son neuroplásticas. Aprenden, pueden, como te digo, satisfacer su gratificación, su experiencia de placer, con nuevas experiencias más saludables. Por algo la gente se recupera, por ejemplo, y se acerca a Dios. Este fenómeno de la religiosidad que ocurre en edades tardías, y uno dice, hoy la persona cambió radicalmente porque se gratificó en otro contexto que es de apoyo social y no del carrete, por decir algo. Claro. Y se van superando cuestiones que han estado instaladas muy a largo plazo. Entonces yo no perdería las esperanzas a ninguna edad. Lo que sí, hay edades que son más propicias. La infancia, la adolescencia, la primera infancia es la edad más neuroplástica de todas. Hasta los 3 años se desarrolla más o menos el 75% de tu cerebro, pero tienes hasta los 25 años para el 100%, entonces, si vienes cada vez menos, siempre, es siempre. Entonces ahí tú tendrías que tener, claro, podrías haber una política pública que mejore las cosas y que se empoderen las organizaciones. Por ejemplo, un jardín infantil, un colegio, un liceo, puede controlar el uso de los celulares en su horario, con sus reglas, ¿no es cierto?, con sus objetivos de aprendizaje, de tal manera que el celular no sea un enemigo, sino que un insumo para el aprendizaje. Bajo regulación, control, ¿no es cierto?, pero que también se trabaje en las otras dimensiones, como el deporte, que es tan importante, actividad física, desarrollo emocional, te fijas, diálogo, otros contenidos, experimentación, salidas a terreno, qué sé yo. Y el colegio no debe temer a poder poner sus propias reglas, ¿te fijas? Y por otro lado necesitamos mucha educación, y en eso los medios de comunicación son fundamentales para ir informando e invitando a los padres, porque si tú le dices al padre un mensaje amenazante, probablemente se resista, pero si tú lo invitas con fundamento científico, ¿no es cierto?, y con un mensaje colaborativo como medio de comunicación,
de que regulemos el descanso de uso. los niños, menos pantallas y más tiempo juntos, tiempo libre, naturaleza, etcétera. Todo eso está bastante investigado desde la neurociencia, que mejora la salud mental. Todo eso que parece tan simple, una buena alimentación, espacios verdes, ¿no es cierto? Momentos de calma, Horas de sueño. horas de sueño, diálogo, hablar con un amigo cuando uno habla, no sé, de los gusanitos, tira piedritas en la orilla del río. Es un momento mejor la salud mental. Hay temas ahí que son tan claves. Cuando leía o escuchaba el otro día también un psicólogo que decía ¿qué persona puede vivir con gente que dice yo duermo 4 horas y quedo como avión y perfecto y todo, y se convencen de esto porque creen que está bien, pero biológicamente va muy en contra de la realidad eso, ¿no? El dormir pocas horas te va generando también un deterioro progresivo, ¿cierto? Y como cognitivo, porque finalmente te empieza a poner un poco más lento. Sí, eso es deterioro, eso es falta de autocuidado. Como no tiene efecto inmediato, probablemente en la curva del desarrollo entre los 20 y los 30 años uno puede trabajar como bestia, ¿no es cierto? Dormir poco, comer mal, y nos baja su rendimiento, porque orgánicamente estamos diseñados así. Ajá. Pero si ese autocuidado no está, el deterioro se va a notar en los 40, es decir, esa persona de 40 ya no parece de 40, parece de más. O si tiene 60, uno no sabe qué edad tiene porque se ha conservado muy bien, porque se ha cuidado mucho. No sé si me explico. Sí, totalmente. Ahí- Y a ese punto quería llegar, como que tú no ves las consecuencias inmediatas, pero está pasando. Sí. Está pasando eso. Es que los cambios son más sociales en la edad adulta. Los cambios biológicos se marcan más en la infancia y en el envejecimiento. Ahí sabemos que la gente es vieja o que la gente es niña. Pero aquí entre medio es la calidad de vida la que impacta la cognición, los afectos, el rendimiento físico, la salud. Y tú comentabas delante que existen casos extremos, ¿no? Teniendo toda esta mirada panorámica y general, hay casos extremos que lo comentaba. Hay el caso de, por ejemplo, una niña que porque le quitaron la tablet cometió suicidio, que es probablemente el peor escenario al que cualquiera quisiera enfrentarse. Tú has trabajado también en charlas contra o para la prevención de este tipo de actos que son tan terribles, no solamente para su familia, sino que pareciera para la sociedad entera, ¿no? Es una derrota de todos nosotros el que una persona llegue a ver esto como la última salida. ¿Cómo se trabaja bajo esta línea, María? Mira, quizás la suicidalidad, el espectro de la conducta suicida, porque es un espectro diverso, ¿ya? El extremo es la muerte por suicidio, pero tenemos ahí la ideación, una ideación vaga, una sensación de no querer vivir, una planificación, y las tentativas o los intentos, y luego el fallecimiento. Tiene un factor común que es el sufrimiento psicológico, ¿ya? Independiente que yo tenga un plan o que lo haya intentado nunca, pero yo estoy con la ideación, a la base hay un profundo malestar, hay un sufrimiento, y se empieza a trastornar un poco la forma natural o común de pensar, ¿no? Falla la lógica, ¿ya? Y empiezo a pensar que la muerte no es la última instancia, sino que es la solución. Tú puedes pensar, si yo quiero morir, por ejemplo, tú puedes pensar que yo estoy mal. Sí. Y tú puedes verlo como un problema, pero yo lo veo como una solución. Entonces estamos viendo un fenómeno desde focos distintas veredas. distintos, como si no estuviéramos en inglés y el otro en chino. Que es parecido como a los trastornos de alimentación. Todo el mundo te ve flaquísimo y tú te ves gordo, ¿ya? Porque tienes una distorsión de tu percepción. En la suicidalidad pasa lo mismo. Esto que estoy haciendo es la solución. Si yo desaparezco, alivio a todos los demás, ¿ya? Y tú le estás diciendo, todos te queremos. Claro. No, es que esto va a ser mejor para mí y para ustedes, ¿te cachai? Que es como dar vuelta a la forma de pensar. Y quienes trabajamos en esta línea tenemos que empezar a entender la lógica desde el punto de vista del otro. No desde el punto de vista mío, porque voy a terminar con muy buenas intenciones generando una culpabilización mejor. Toda vez que la gente te dice, pero mira la familia que tienes, lo que estás estudiando, tu colegio, todos te quieren, esa persona analiza eso y dice, hoy soy peor aún, porque no valoro. No valoro a mi mamá. Me siento más culpable, me siento más solo, y el sufrimiento que está en la base se agrega la culpa, o sea, un combo, digamos, de tristeza más culpa. Entonces el suicidio es un fenómeno multicausal que no
guarda relación con ser el extremo de una depresión. Mucha gente cree eso también. Así que está tan deprimido que se suicidó. Hay mucha gente deprimida que jamás piensa en morir. Hay mucha gente no deprimida que muere, ya por suicidio. Crisis vitales, por ejemplo. Crisis vitales, perdí el trabajo, no tengo cómo mantener a mi familia. Tengo una enfermedad, me divorcié. Puede ser una crisis vital sin antecedentes de depresión que concluye en una muerte por suicidio. ¿Te fijas? Entonces es un fenómeno complicado de entender, Sí, claro. que sí tiene factores de riesgo, que sí tiene factores protectores, que son los mismos que el bienestar y la salud mental. Factores protectores contra el suicidio son los mismos, ¿ya? Actividades sociales gratificantes, ¿no es cierto? Tener red de apoyo, el autocuidado físico también, el sueño, la alimentación, el ejercicio, las mismas fases. Y tienen una población que es más vulnerable, ¿ya? Que tiene cuotas de vulnerabilidad. Por ejemplo, los jóvenes que se autolesionan tienen 12% más de probabilidades de cometer conducta suicida. 12% más. Los varones fallecen 4 veces más que las mujeres. Estamos hablando de un 400%, hombres versus mujeres. Las diversidades sexogenéricas tienen el doble de conducta suicida que la población heterosexual. Normal, común y corriente, digamos. Entonces hay población que ha vivido factores de discriminación, de soledad, que agravan, y cuando yo estoy pensando con una lógica que se llama visión de túnel, así testarudamente que la solución es morir y nada me sirve, los hechos de discriminación, por ejemplo, de soledad, me dan como... Validan la... Sí, me dan como argumentos. Tu idea, digamos. Validan mi idea. Es como si alguien me hubiese mirado feo y yo creo que estoy más flaca, más gorda que estoy en el otro escenario que yo te ponía. En este caso me dan la razón para yo querer seguir pensando en morir. Entonces la intervención en este caso, efectivamente, como tú dices, me voy a saltar así como al tema del duelo por suicidio. Es el duelo uno de los más complicados que puede haber. O sea, el duelo por suicidio no es lo mismo que un fallecimiento por otra causa. Por otro, pasa muchas veces, yo no sé si esto es mito o de realidad, Ana María, que la gente tiene intentos que parecieran ser no tan graves y sus cercanos, gente dice, no, es que si lo hubiese querido hacer, lo hace. Esto es un llamado de atención. ¿Hasta qué punto es tan así también eso? Porque muchas veces al final se ocurre como ese efecto de criticar a la persona por estos intentos en vez de, no sé, buscar apoyar. Exactamente. Claro, lo que pasa es que la conducta suicida incluye los intentos. El suicidio no es solo la muerte. El suicidio va desde la idea de ya no quiero dormir para siempre. ¿Cachai? Y yo tengo pacientes hace muchos años, no sé, 25 años atrás, una niña me habría dicho, me tomé estos medicamentos porque no quería morir, quería dormir para siempre. No toleraba el sufrimiento de la vida, pero no es que no quisiera morir, ¿cachai? Y así sucesivamente. Ese intento, la familia, las redes, los colegas, por ejemplo, tienen que considerarlo como suicidio igual, ¿ya? Porque forma parte del espectro de la conducta suicida. No es solo la muerte, porque si no, no habríamos ninguna intervención. Se murió la persona, ¿te fijas? La muerte es como la punta del iceberg de el sufrimiento que está detrás. Entonces hay planificación, hay tentativa, y es un mito creer que si no se suicidó, no lo intentó como más, con algún medio más letal, es porque está manipulando, porque no quería morir realmente. No, la persona está sufriendo igual. Si quiere o no quiere morir, no es tema de esta conversación. Claro. Probablemente no quiera morir. Lo que quiere hacer es dejar de sufrir. Entonces, nuestro foco más que en la metodología, en la letalidad, es lo que está detrás de eso, porque es el sufrimiento. ¿Cachai? Entonces, la familia, los profesores, los compañeros, los interventores, que son los psicólogos, los psiquiatras, ¿no es cierto?, los terapeutas, las enfermeras, los equipos de salud, nos tenemos que concentrar más que en las metodologías, en el sufrimiento, ¿ya? En lo que está en la base y brindarte la oportunidad de tener un otro con quien distribuir ese sufrimiento, ¿ya? Y aquí hay hartos tips. Yo lo trabajo en las capacitaciones porque tiene que ver con no darte a ti como persona que sufre la tarea de recuperarte. Eso es una meta demasiado grande. Lo que tengo que hacer es ofrecerte una dupla para recuperarte. Eres tú y yo. Es esta asociatividad positiva. ¿Qué pasa? Porque cuando uno lo asocia o este tipo de conductas con adolescentes, con adultos, ¿no? Muchas veces. Pero ¿qué pasa cuando
los protagonistas son niños de 10 años o menos. Es poco frecuente, pero ocurre también cuando uno pensaría que no existe en ellos esta noción, ¿no? Tal vez un poco del bien y el mal, de la vida y la muerte, no está formado. ¿Cómo llega un niño a tener esta decisión? No sé si decisión es la palabra correcta. Lo que pasa es que el fallecimiento por suicidio es una decisión. Y si no, no sería una muerte accidental autoinfligida, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, cuando hubo casos de retos virales, ¿te acuerdas? Sí. Que fallecieron niños tomando cloro. Terrible. Uno podría decir, esto es una muerte por suicidio, pero era un reto viral. Claro. O fallecieron saltando entre balcones de departamentos, porque querían grabar esto para subirlo a las redes sociales. Otra mala influencia de lo que hemos estado hablando. Pero cuando se trata de muerte por suicidio, es intencional, es voluntaria. La persona toma la decisión. Entonces, indistinto de la edad, porque se han registrado casos de 6 años, que no son ni retos virales, ni accidentes, ¿no es cierto?, sino que decisión de muerte autoinfligida, incluso con cartas de despedida, siempre está la base del sufrimiento, Francisco. ¿Qué tipo de sufrimiento? Escolar, el bullying, el sentir que mi familia me ignora, no me ve. ¿Te fijas que es tan importante reemplazar el celular por un humano que te quiera? ¿Te fijas? De hecho, el cariño de un adulto en la infancia es un muy buen predictor de la salud mental de adultos. Son pacientes que por mucho que sufran se recuperan porque tienen una base sólida de autoestima, por ejemplo. ¿Ya? Hubo un otro que me vio. Y aquí tenemos niños que pueden estar abandonados, ¿no es cierto?, muy solos, por distintas circunstancias, no necesariamente culpabilizando a quienes los crían, sino que por razones, no sé, médicas, una madre que se enferma o otro hermano que se enferma, el niño queda solo, hija, o por razones económicas, qué sé yo. Pero como es multifactorial, está el sufrimiento y puede estar, si quisiéramos responsabilizar, nos tenemos que responsabilizar todos. Los medios de comunicación, los padres, los profesores, los compañeros, los amigos, la biología, el abuelito que también tenía depresión. Entonces es muy, muy complejo. Lo que está en el marco de todos estos pacientes, generalmente esto se hace a través de entrevistas a los familiares de la gente que fallece o de las personas que tienen tentativas de suicidio sin fallecer, que serían estos intentos que reciben poco apoyo, como decías tú. Y ellos lo expresan de esa manera. Como que no sé qué más hacer, ya no quiero tolerar esto. ¿Ya? Entonces, alternativas para dejar el sufrimiento es lo que tenemos que encontrar. Encontrar y ofrecer también como sociedad, ¿no? En esta mirada que hoy día, tal vez resumen de esta conversación, Ana María, hoy día hay más conciencia, tal vez, respecto a los problemas de salud mental en tu mirada como académica, como profesional. Mirando el conjunto, de acuerdo a tus años de experiencia también, ¿ves más conciencia? ¿Ves también una mirada desde el punto de vista, desde también el respeto y tomar en valor en serio que los problemas de salud mental son reales, son tan válidos como un problema cardíaco, etcétera? Que a mí me parece que como sociedad, lo veo como desde fuera, pareciera sí que hay más conciencia, pero no sé. Yo creo que hay más conciencia, pero un déficit todavía en formación especializada, ¿ya? Es decir, yo puedo tener mucha conciencia, pero soy una mamá, entonces no tengo las herramientas suficientes para ayudar a mi hijo, por ejemplo, ¿ya? O puedo tener mucha conciencia con mis estudiantes y ser un profesor, pero no encuentro ahora al psiquiatra para derivar a este niño de mi colegio, ¿te fijas? Entonces faltan profesionales, falta formación especializada, porque también hay hartos programas que comprueban su efectividad en ambientes de investigación, pero que no todavía están siendo bien implementados en las escuelas, en las empresas, donde las personas habitamos, ¿te fijas? Entonces, falta que la gente diga, sí, hay problemas de salud mental en nuestras escuelas, en nuestras universidades, tenemos que atender aquello, pero no tenemos que improvisar. A veces las intervenciones pueden ser iatrogénicas, pueden ser peores. Pero el remedio y la enfermedad tiene que ser especializada. Entonces, existen programas de formación, existen posgrados en salud mental, hoy en día existen varios, en línea incluso, ¿no es cierto? Donde más vale hacer una formación, contratar a alguien especializado, formar a la comunidad educativa en formar una masa crítica, investigar lo que está funcionando en otros países, hacer los ajustes para nuestra realidad y ver lo que funciona y no funciona,
porque si no podemos llenar de talleres de bienestar que al final no cambian nada, ¿te fijas? Entonces puede ser incluso más frustrante. Oye, lo hemos intentado, o yo he intentado terapia, dice el paciente, y no he podido salir de aquí. Tiene que ser una terapia apropiada. Hay un gran desafío, ¿no?, que nos queda por delante como sociedad. Lo bueno es que tenemos profesionales como tú que están formando además las nuevas generaciones, y eso yo creo que es esperanzador al final del día. Sí, eso es lo que esperamos, las nuevas generaciones de profesionales de salud en general, de salud mental, de educación. Y también el llamado a la sociedad va a parecer súper superficial lo que voy a decir, pero es muy profundo. ¿De qué manera paramos un poco la queja constante de lo difícil que es la vida? Porque ese mensaje también le está llegando a nuestros niños y jóvenes. Es decir, es un poco desesperanzador. Si yo me esfuerzo por ser un adulto sano, digamos, y me voy a encontrar con un escenario donde está todo caro, donde es todo difícil, donde toda la gente se separa, donde no vale la pena tener familia, ¿cachai? Casi apocalíptico. Apocalíptico. Entonces, cuando tenemos pacientes suicidas y tú les quieres ofrecer un mundo, digamos, ¿para qué? ¿Te fijas? Oye, a mis papás les ha costado tanto, mi mamá todo lo que se queja. Tenemos una cultura de la queja en Chile en particular, y hay países mucho más pobres que Chile que son mucho más felices. Efectivamente. Y con muchos menos recursos, digamos, que tiene que ver justamente con la dinámica social de nuestra comunicación cotidiana. Claro, poner el foco. Valorar, agradecer, apreciar y apreciarnos, lo hemos perdido. Fíjate que cuando hace un par de años hablábamos de los suicidios en Japón, ¿te acordás? Que se incrementaron. Sí. Ahora se incrementaron en Chile, estos últimos 2 años o 3 años. Pero 20 años atrás o 15 años atrás era en Japón. Y decíamos, los japoneses viven en departamentos de un dormitorio, ¿te acordás? Y Sí, decíamos que estaban muy solos, claro. no tienen pareja, no tienen hijos, están solos. Y nos está pasando el mismo fenómeno de la soledad y el poco... Va perdiendo el sentido del para qué. Y de la comunidad, pues, del apoyo, del cariño. Un bonito mensaje, Ana María, que de verdad tiene mucha profundidad. Te agradecemos el tiempo, la disposición, esta muy, muy valiosa conversación con nosotros aquí en Punto de Vista del Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Ana María Salinas, que nos acompañó hoy día para conversar un poquito más acerca de temas tan contingentes, tan importantes, y que son parte del día a día de miles y miles de familias en todo el país y en todo el mundo. Gracias de nuevo a Ana María Salinas, psicóloga, además jefa de carrera de la Universidad Católica de Temuco en Psicología, y nos vemos en un próximo Punto de Vista, el podcast aquí en TVCT.